Diputado Blanco. Gracias, señor presidente. Acompañamos desde el Bloque Socialista esta declaración y la verdad es que quiero separar el análisis en dos dimensiones. La primera es que estamos absolutamente en contra de este federalismo inverso o de este recontraunitarismo que se vive en Argentina y que se ha disfrazado de medidas absolutamente inconsultas con las provincias que tienen que ver con el orden económico, social y cultural, y particularmente la provincia de Santa Fe, está fuera de la agenda nacional. Escucho diputados que celebran un tuit de un gobernador. ¿Qué se debatió cuando vino el gabinete federal a Rosario? ¿De qué se discutió con el ministro de la Producción o con el ministro de Economía cuando vinieron a la ciudad de Rosario a hacer un anuncio de obras y de lluvia de inversiones nacionales a nuestra provincia? ¿Dónde está la discusión sobre el sentido productivo o sobre el horizonte que tenemos los santafesinos a la hora de aportar valor a la Argentina? Santa Fe está ausente del debate nacional. Santa Fe no forma parte del debate nacional. Y no solamente lo vemos con las carnes, una de las principales industrias que tiene nuestra provincia. Lo vemos con la hidrovía, lo vemos con los biocombustibles, lo vemos con la deuda histórica que tiene Nación con Santa Fe. Entonces, que tarde y mal celebremos algunos un tuit de un gobernador, la verdad es que nos parece demasiado poco para la historia federal, para la historia rebelde, para la historia de esta provincia de Santa Fe. Con lo cual digo, hay decisiones que no se entienden. ¿Para qué el gobierno nacional montó el Consejo Económico y Social si no es para discutir sobre una política agropecuaria por 20 años en Argentina? ¿Para qué son esos espacios que son a veces anunciados para la foto y que no tienen viabilidad en lo concreto? Y un gobierno nacional que lamentablemente, señor presidente, repite errores, porque esto es lo trágico. En este país, hace 20 años que estamos hablando de la mesa de los argentinos y tenemos casi el 50% de la población bajo la línea de la pobreza, casi el 60% de los niños y las niñas bajo la línea de la pobreza. Tenemos desnutrición en la Argentina. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema de la mesa de los argentinos repitiendo una y otra vez los errores del pasado? Salgamos del eslogan, hagámonos cargo. Y esa es la discusión que se impone en este país. Ni el modelo populista ni el modelo liberal han encontrado una matriz de desarrollo para la Argentina. Y esta es la tragedia que vivimos. Por eso recordar lo que pasaba hace 70 años o repetir eslóganes de viejos debates de la década del 60 o del 70 no tiene nada que ver con una realidad que nos golpea en la cara. El problema inflacionario en la Argentina se resuelve por un cambio estructural de nuestra matriz productiva, pero fundamentalmente mejorando los ingresos de los argentinos. El problema que tenemos en este país es la caída sistemática del salario real, es la caída sistemática de los sectores asalariados para poder alcanzar bienes de consumo, bienes de uso, bienes alimenticios que le permita subsistir. Tenemos un 50% de la economía precaria y acá seguimos discutiendo que medidas intempestivas, cierre de exportaciones, retenciones, pensamos que van a modificar de alguna u otra forma esta realidad socioeconómica que vive el país. ¿Cómo vamos a seguir mintiéndonos entre nosotros? Argentina no tiene un modelo de desarrollo. El modelo populista y el modelo liberal fracasaron. ¿Cuál es la vía para construir un modelo de desarrollo en Argentina? Eso es lo que queremos discutir. Y desde el socialismo sí creemos en la intervención en la economía. Y sí creemos en la planificación de la economía. Y sí creemos en un Estado fuerte asociado como motor del desarrollo. Por eso cuando fuimos gobierno en la provincia de Santa Fe, en el año 2017 y 2018 y 2019, impulsamos en la provincia de Santa Fe el programa Más Terneros, que significaba justamente aumentar el stock ganadero con tecnología, con buenas prácticas agropecuarias, pero fundamentalmente descentralizar la cadena cárnica, generar en el productor, en aquel que tiene que tomar una decisión hoy para vender un novillo dentro de 5 años, que tiene que invertir hoy en vientre para vender un novillo dentro de 5 años, darle condiciones, reglas de juego y acompañamiento del Estado para que esa producción valga la pena. Porque cuando uno castiga al productor agropecuario, lo que avanza son los latifundios de la soja.
cuando perdemos la lechería, cuando perdemos la producción agropecuaria, lo que avanzan son los latifundios de la soja. Y tenemos menos trabajo, y tenemos menos producción local, y menos industria, menos valor agregado de Santa Fe. Esa es la tragedia de medidas como esta. Entonces, cuando un productor agropecuario, del tamaño que sea, de los departamentos del norte de la provincia de Santa Fe, les cambia las reglas de juego, lo que estás empujando es que a ese capital, en vez de invertir en una producción agropecuaria, invierta en la especulación financiera. ¿Qué es lo que incentiva este modelo? ¿Qué es lo que incentivaron de un lado y del otro lado de la grieta? La especulación financiera. Porque este gobierno nacional sigue con la misma bicicleta financiera que se montó en el gobierno de Macri. Y eso no lo dice nadie. Entonces, menos sanata, menos verso. Acá hay un problema de desarrollo. Y si pensamos que con una decisión de este tipo se resuelve el problema de la mesa de los argentinos, por favor, hay un 50% de pobreza que nos golpea en la cara. Entonces, desde Santa Fe, pedirle al gobernador que reaccione. Hay que anticiparse a los problemas, hay que tener una agenda santafesina de los problemas. El gobernador está callado. El gobernador no opina sobre los temas de Santa Fe en Buenos Aires. No existe Santa Fe en Buenos Aires. Fíjense lo que pasó con los biocombustibles. Fíjense cómo resolvieron las provincias del norte, las provincias de la caña de azúcar, el lobby que hicieron. ¿Y cuáles son las provincias por el proyecto de Marcos Clery que están perjudicadas en el tratamiento de los biocombustibles? Santa Fe y Córdoba. Entonces, la hidrovía, por favor, acordémonos del acto que hicieron en la vera del Paraná. ¿Dónde está la hidrovía? No sabemos si hay prórroga, si no hay prórroga, si vamos a algo estatal. No sabemos si Santa Fe puede opinar sobre ese tema. Entonces, señor presidente, acompañamos este proyecto. Lo acompañamos pidiendo que se entienda que acá no es una cuestión de la extranjerización de nuestra producción. Acá hay una cadena, acá hay reglas de juego, acá hay un Estado que puede ser un motor de desarrollo acompañando a los productores, o podemos ir a una economía cada vez más extranjera, cada vez más concentrada, y donde incentivemos que nuestros productores santafesinos, argentinos, en vez de apostar a la producción, apuesten a la especulación. Y con esto termino. El tema inflacionario es uno de los grandes fracasos de la Argentina. Fracasaron uno y otro lado de la grieta. El salario real se desploma. ¿Cuánto tiempo estuvo este gobierno para implementar la ley de góndolas? Que se aprobó con bombos y platillos unánime de las dos cámaras en febrero del 2020. Estuvieron más de 18 meses. La semana pasada recién la pusieron en marcha. ¿Y saben por qué no se implementa la ley de góndolas en la Argentina? Porque el gobierno nacional prefiere acordar una lista de precios máximos con grandes formadores de opinión, los grandes formadores de precios, que sí son de muchos de capitales extranjeros, y están mendigando precios más de algunos productos, en vez de ir a un proceso de transformación de fondo para una economía mucho más equitativa, mucho más plural y con mucha más participación de la pequeña y la mediana industria. Entonces, no nos corran con verso, discutamos las cosas como son, hagámonos cargo de la pobreza, hagámonos cargo de la inflación y busquemos soluciones que no repitan los errores del pasado. Gracias.